yo simplemente te pido, Señor, que quites la lengua del hermano Adrián, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a tu pueblo. Que puedan, Señor, percibir con su oído lo que tú estás hablando, Señor. Que puedas tú ministrarlos a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que no se vayan a su casa como entraron a este lugar, Señor, sino que se vayan aún más bendecidos, Señor. Que se vayan llenos de tu palabra, llenos de tu Espíritu Santo, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ministra, Señor, conforme sea tu preciosa voluntad, e inúndanos de tu presencia en todo momento, mi Dios. Asimismo también en el nombre de Jesús, Señor, toda perturbación, Padre, todo espíritu contrario a tu palabra, Señor, que quiera perturbar a mis hermanos, es echado fuera en el nombre de Jesús, porque no tiene parte ni suerte. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, ahí en Gálatas capítulo 2, a partir del versículo 1, y lo vamos a leer hasta el versículo 10. Amén. Y dice la palabra de Dios así: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de hacer algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario. Vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Recordemos, hermano, en manera de resumen, lo que llevamos en las prédicas anteriores, amén, acerca del capítulo 1. Nosotros pudimos ver y apreciar la defensa de Pablo. ¿La defensa de Pablo de qué? Del evangelio. Amén. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y también vimos el asombro que tuvo Pablo de manera personal al ver que la iglesia, que sus ovejas estaban siendo trasquiladas por lobos, rapaces. Amén. En todo el capítulo 1 nosotros pudimos ver que Pablo defiende la palabra de Dios, el evangelio de Cristo tal cual es, sin añadirle y sin quitarle. Y es por eso que él llega hasta el concilio ahí en Jerusalén con los maestros, con los judaizantes, amén, con los falsos profetas, para defender lo que Cristo mismo le había revelado. Amén. Y lo que Cristo mismo había expuesto a través de su crucifixión. Gloria a su nombre. Dios, mi hermano, escoge a Pablo. Pudimos ver que Dios escoge a Pablo en su soberanía y lo envía a lugares que él mismo hizo daño. Amén. Pablo atacando a los cristianos, matándolos de una manera, tal vez se pudiera llamar masacre de cristianos por parte de Pablo, ¿verdad? Pues cuando nuestro Señor Jesucristo, recordemos que se le revela a él, que se encuentra con él, le dice: a mí es a quien persigues.
a mí es al que me está persiguiendo, detente, ya párale, ya estuvo bueno de que estés así cometiendo tal atrocidad, y al contrario de eso, pues yo te envío que a esas mismas ciudades donde tú has perseguido cristianos, donde has matado, donde has dañado a mi pueblo, pues vayas y prediques que las cosas son diferentes, que yo soy el camino, que yo soy la verdad y que yo soy la vida. Amén. Y eso, ¿por qué lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Pues para que Pablo diera testimonio de que es verdad, de que es verdad nuestro Señor Jesucristo, de que es real lo que Él hace, lo que Él transforma. Amén. Recordemos que en aquel entonces el pueblo pues decía, caray, ¿qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Pablo? Antes perseguía a los cristianos y ahora predica para que la gente se haga cristiana, para que la gente se convierta a Cristo. Amén. Entonces, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en Pablo, que Pablo pudiera transmitir la presencia de Él, que pudieran ver a Cristo reflejado en Pablo. Amén. Y es algo que ahora, trasladado a nuestros tiempos, en nuestras vidas, mi hermano, cuando nosotros somos convertidos, cuando nosotros somos perdonados y Cristo habita, toma el control de nuestras vidas, pues se supone que deberíamos de dar testimonio de que ya es Cristo en nosotros y no nosotros mismos. Amén. Gloria a su nombre. Y vamos a ver, mi hermano, ¿sí? Que lo que había sucedido en Galacia, amén, en las diferentes iglesias de Galacia, las cuales Pablo había fundado, amén, que fue el querer torcer las escrituras, y es por eso que Dios le llama por revelación a que regrese a Jerusalén. Esto había sucedido anteriormente y había sucedido una primera vez. Cuando Pablo es llamado, ¿sí? Cuando Pablo es llamado a predicar, a realizar su primer viaje evangelístico, amén, fue 3 años después de su conversión. Pablo fue convertido, amén. Dios lo llama, nuestro Señor Jesucristo se le revela a Pablo, ¿sí? A los 33 años después de que había sucedido con nuestro Señor Jesucristo, el resucitar, amén. Después de esos 33 años, Pablo es convertido, y a los 3 años de que es convertido, sí, amén, a los 39 años después de Cristo, Pablo realiza su primer viaje evangelístico, amén, para ir a predicar las naciones a aquel que lo llamó, amén. El primer viaje fue en el año 39 después de Cristo, 3 años después de su conversión. Pero en el año 52 después de Cristo es cuando Pablo sube a Jerusalén a reunirse con los discípulos para discutir acerca de que se habían infiltrado falsos maestros, y esto es lo que nosotros estaremos empezando a ver a partir de este capítulo 2. Gloria a su nombre. Cambiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque los judaizantes, los falsos maestros, querían cambiar, querían torcer el evangelio de Cristo, le querían quitar o le querían añadir. En este caso, Pablo, como se los mencionaba por revelación, se reúne con los discípulos, va acerca del concilio de Jerusalén, y se reúnen para discutir qué es lo que estaban haciendo, por qué le querían añadir a la escritura o por qué le querían quitar. En este caso, los judaizantes, los falsos maestros, no negaban, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo, pero tampoco querían cortar lo de la ley. Amén. Ellos decían, sí, está bien, Jesucristo, Él resucitó, Él tiene poder, Él es Dios, pero es Jesucristo más la circuncisión. Es Jesucristo más no comer carne de puerco. Es Jesucristo más el día de reposo. Entonces es por eso que Dios se le revela a Pablo y dice, oye, tienes que ir para allá, porque allá están haciendo un chile con queso, están haciendo una capirotada.
Y a la escritura no se le quita y a la escritura no se le pone. La escritura es como Él la dejó plasmada. Gloria a su nombre. Entonces, los apóstoles en esa reunión hacen tres cosas, hermano. ¿Sí? Principalmente hacen la reunión por mandato divino. Amén. Ahí eso lo podemos ver en el versículo 2. Dice: subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Subí a Jerusalén por causa de una revelación. Entonces ahí estamos viendo que un mandato divino, algo que proviene directamente de Dios para con Pablo. Amén. Vemos ese primer punto. En el segundo punto, la segunda cosa que vemos por qué fue hecha esa revelación es para refutar a los judaizantes y señalarlos. Amén. Prácticamente por nombre a cada uno, del mal trabajo que están haciendo de las escrituras, cómo es que le están torciendo. El tercer punto es para confirmar la unidad del mensaje del evangelio. Amén. ¿Por qué? Porque los judaizantes y los falsos maestros, ellos querían separar. Ellos decían: esto es para el pueblo de Israel, esto es solamente para lo cual nosotros pertenecemos. ¿Sí? Pero más adelante nosotros iremos viendo que el evangelio de Cristo llama para unir, no para desunir. Llama para atraer a personas de diversos lugares, ¿sí? No para separarlo y decir: yo soy el único digno, yo soy el único heredero, porque yo soy directamente del pueblo de Israel. Amén. Entonces, vamos a ver esos tres puntos. Pero de la misma manera, mi hermano, a través de esos tres puntos, vamos a conocer lo que es el legalismo que estaba ocurriendo en ese entonces por parte de los judaizantes, por parte de los falsos profetas. Amén. Y en el legalismo, mi hermano, vamos a verlo también en tres puntos. El primer punto es guardar la ley para ser salvo. Prácticamente estaban diciendo que es por obras la salvación, que seguía la salvación siendo por obras, por lo bien que tú te portaras, por lo bueno que tú seas, por lo bueno que tú compartieras, por lo bueno que tú dijeras, por lo bueno que tú hicieras. Ellos decían: se tiene que guardar la ley para ser salvo. Y en el punto número 2 vamos a ver que sostienen, mantienen y cumplen la ley, el cumplimiento de las obras. Es decir, si tú no la cumples, tú ya estás exento de la gloria de Dios. Si tú fallas en este punto, ya comiste cochinito, pues no, tú no eres de Dios, tú ya eres apartado, tú no eres para Dios. En el punto número 3, mi hermano, vamos a ver en este punto, yo creo que es lo que más abunda, porque eso lo podemos ver inclusive hasta el día de hoy en el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquellos que van en contra, difaman, dividen relaciones porque otros no cumplen en ciertos códigos de conducta, ¿sí? Que piensan ser la verdad y no pueden ser guardados, difieren. O sea, está diciendo que hasta el día de hoy hay personas que creen que tienen la absoluta verdad, que manejan la palabra añadiéndole o quitándole, y si alguno de nosotros difiere de eso, no son capaces de discutirlo, ni son capaces de verlo a través de la palabra, sino que dicen: yo tengo la verdad y tú no, tú por lo tanto no perteneces aquí. ¿Sí? Amén. Entonces vemos que abundan ese tipo de personas. Yo por experiencia he pasado por ese tipo de personas que te difaman, que están en contra tuya y que cortan relaciones e inclusive familiares, ¿sí? Por creencias doctrinales que a través de la palabra podemos ver de alguna manera erróneas, ¿sí?
y que se aferran tanto a eso que prefieren alejarte a ti. Prefieren separarte de su ramo familiar. Amén. Entonces, creemos en algún cierto punto hasta el día de hoy, muchas personas, muchos cristianos evangélicos, que la salvación se da por obras, creyendo que nosotros mismos podemos llegar a esa salvación por decir que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, por decir que yo me esfuerzo cada día para no tropezar, por decir que yo cada día me estoy esforzando para ser más obediente a Dios, pero que cuando fallamos nos sentimos tan mal que decimos, no, verdaderamente yo no soy salvo. Entonces empezamos de alguna manera, hermano, no sé si usted, pero conozco infinidad que sí, yo lo llegué a creer en algún momento, que creemos que la salvación es por lo que nosotros hacemos, que es por las decisiones que nosotros tomamos. Y la palabra de Dios, amén, nos dice allí en Romanos, amén, en Romanos 3:23, vamos a leerlo así rápidamente. De hecho, yo, para no durar tanto, las citas bíblicas las dejé en las notas del teléfono. Dije, pues ahí ya las leo todas juntas rápido para no tardar tanto, pero vamos a leerlo, vamos a aprovechar para leerlo, hermano. En Romanos 3:23. Y dice así: por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Amén. En otras versiones, la Reina Valera, amén, 60, dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y más adelante podemos ver que no hay ninguna persona buena, no hay ninguno sobre la faz de la tierra que no haya pecado. Amén, delante de la presencia de Dios. Y aquí en el capítulo 4, versículo 5, dice: pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Una vez más nos recuerda que la salvación no es por obras. Amén. Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos, hermano, si somos salvos o no? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? ¿Se ha preguntado, caray, pues yo seré verdaderamente salvo o no? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que verdaderamente soy salvo? Amén. Y una de las cosas que podemos ver, un ejemplo sencillo, es de que todo lo que Dios ama, tú lo amas, hermano. Y todo lo que Dios detesta, tú lo detestas. ¿Sí? Y un ejemplo sencillo y claro que podemos ver son las amistades. ¿Qué amistades tenemos? ¿Sí? No me puedo deleitar con personas del mundo, porque si es así, yo no soy una oveja, sino una cabra. Las ovejas odian estar con las cabras y odian estarse revolcando en el lodo, entre su propio estiércol también. Si hago esto, es que no he sido salvo. Caray, pero ¿cómo está eso, hermano? ¿A poco yo no puedo tener una amistad del mundo? No, yo no te estoy diciendo eso, sino que no te deleites en lo que ellos se deleitan. Porque entonces, si tú te deleitas en lo que ellos se deleitan, quiere decir que estás con ellos y no en contra de lo que traen ellos. ¿Sí? ¿Sí está entendible, hermano? En pocas palabras, cuando tú estás con un amigo del mundo, él conoce que tú eres cristiano, pero te deleitas al momento de tener unas conversaciones, no sé, pecaminosas, conversaciones de chistes rojos, colorados, como nosotros le conocemos. Te deleitas, o el estar con ellos y estar echando una cervecita porque una no es ninguna. Entonces, pues ahí tú te puedes dar cuenta, mi hermano, de que no eres salvo, porque te estás deleitando en el pecado que ellos se deleitan. Y no debe de ser así. Cuando nosotros somos hijos de Dios, odiamos las cosas que Dios odia, que Dios detesta. Gloria a su nombre. Otro de los puntos, y este también lo he escuchado infinidad de veces: la salvación se pierde.
Hay un cierto grupo de cristianos que camina creyendo que pierde la salvación en cuanto falla. Voy siendo cristiano, soy un buen cristiano, voy todos los domingos a la iglesia, oro todas las mañanas, tengo mi devocional con mi familia, sirvo en la iglesia y está todo bien. Pero llega un punto en el que le fallas a Dios y dices, chin, ya perdí mi salvación. Hay un cierto grupo de cristianos que vive creyendo que en cada paso pierde la salvación, recupera la salvación y va caminando y pierden la salvación, pero luego la vuelven a recuperar. Viven creyendo que la salvación por parte de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos da, se pierde y se gana. Se pierde y se gana. Entonces llegamos a la conclusión, al punto de que no entienden de que Cristo es el que los salva, o no han entendido quién es el Cristo. Amén, ese Cristo de los milagros, el Cristo que vive hoy, dice una alabanza. Amén. Y vamos a ir rápidamente a Efesios. Efesios 2, 8, 9, hermano. Y dice la palabra de Dios así: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Más claro ni el agua. La salvación es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Así es que si tú pensabas en esto, hermano, que en algún momento determinado perdiste tu salvación, en algún momento llegaste y dijiste, no, es que no soy salvo porque ya le fallé a Dios. No, date cuenta que la salvación es de Dios, es un don de Él, es por fe. Aquel que se pierde, que se va al mundo, duró 30 años en el cristianismo, asistiendo a la iglesia, congregándose, orando, pero después de esos 30 años se rindió y dijo, no, yo amo hoy al mundo mejor. Fíjate qué curioso, nunca fueron cristianos, nunca fueron salvos, hermano. Y eso lo podemos ver también aquí en Gálatas, donde dice que hay cristianos infiltrados. También muchas veces para espiar, para ver qué sucede, para ver si me convence, para ver si no me convence. Traigo mis convicciones yo en mi corazón, pero pues vamos a ver qué dicen, a ver si les echamos pleito, a ver si no les echamos en contra de lo que ellos traen. Gloria a su nombre. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? En Romanos 3, versículo 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro, no, hasta ahí, hasta el 12. Amén. No hay ni siquiera uno. Pero fíjate que, ¿cómo dice aquí la palabra? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ni uno solo, mi hermano. Tú y yo no buscamos a Dios por decisión propia. Es Dios quien nos llamó a buscarle a Él. Gloria a su nombre. Entonces, mi hermano, podemos ver que simplemente somos siervos inútiles, como lo decía Pablo. No podemos darnos el lujo, sí, de proclamarnos profetas, apóstoles. No. Simplemente somos siervos inútiles delante de la presencia de Dios, porque no somos buenos, no le buscamos por decisión propia. Nosotros no lo elegimos a Él. Él es quien nos ha elegido a nosotros, mi hermano.
Y es por eso que nosotros tenemos que esforzarnos cada día para honrar y glorificar su santo nombre. Mateo 7, 22 al 23. Ahí habla acerca de aquellos que dicen: Señor, yo te alababa, yo te glorificaba. Señor, yo era siervo tuyo. Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre sané enfermos. ¿Y sabes qué va a contestar Dios a muchas personas de esas? No los conozco, no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Vete, lárgate, no te conozco, tú no me perteneces a mí. Y qué tremendo, mi hermano, llegar a tal grado de que tal vez nosotros aquí como cristianos, en algún momento de nuestra vida, a Dios le place usarnos para hacer milagros. A Dios le plazca y decir: oye, hermano Adrián, oye, hermano Javier, ve y ora por aquel enfermo porque yo lo voy a levantar, yo lo voy a sanar. Hermano Jorge, ve con aquel endemoniado, yo lo voy a echar fuera, pero necesito que vayas y ores por él. Y Dios haga la obra y tú digas: wow, Dios está conmigo. Pero a la hora de la hora que Dios nos llama a cuentas, que llegar a decir: no te conozco. Pero ¿cómo, Señor, si yo fui y eché fuera ese demonio en tu nombre? Pero ¿cómo, Señor, si yo fui y sané a ese enfermo en tu nombre? No te conozco, apártate de mí. Qué tremendo sería llegar a ser de ese grupo de personas, hermano, que llegue delante de la presencia de Dios y uno tratando y haciendo, cumpliendo lo que Él nos llama a hacer, pero al final del día diga: no te conozco. Y eso se debe a que no llevamos una vida en comunión con Él, a que no llevamos una vida en santidad, a que no nos esforzamos, a que nos conformamos nada más con lo que Dios nos habla en el momento. En un ejemplo, la predicación del día de hoy. Salimos bien injundiosos, salimos bien llenos del Espíritu Santo, tal vez a través de la palabra, cuando el pastor nos predica y ahora sí vamos a echarle ganas, y ahora sí vamos a esforzarnos, pero se llega el lunes, martes, mañana empiezo, después, y no nos esforzamos, no buscamos la santidad. Pero estuvimos aquí el domingo, ¿y qué es lo que nos va a decir el Señor? No te conozco. Sí, asististe el domingo y te llegó a tu corazón la palabra, pero no hiciste nada. No te conozco. Santo es su nombre, alábale que Él vive, mi hermano. Entonces, si la salvación no es por obras, no está bien que hagamos obras, hermano. Tampoco te estoy diciendo eso, ¿verdad que no? Nosotros, amén, los que somos salvos, hacemos obras porque ya somos salvos, mas no hacemos obras para ser salvos. Esa es la diferencia entre el que es salvo y el que busca ser salvo o el que no es salvo. Amén. Muchos piensan que por hacer buenas obras van a ser salvos. No, no lo son. Pero el que es salvo, buenas obras hace, mi hermano. El punto número 3. Las personas que les comentaba ahorita, los que veíamos en el punto número 3 y que abundan, creen tener la verdad y son legalistas. Si no piensas de la misma manera que ellos, estás cerrado y estás en pecado. Y aquí yo quiero entrar meter un poco de ejemplo, mi hermano, en mi vida. Sí, amén. Yo llegué a un momento determinado en que llegué a ver la escritura de una manera diferente a como se estaba exponiendo. Y llegaba a tener dudas porque cosas que se me predicaban eran lo contrario a lo que estaba escrito en la Biblia. Y yo lo empezaba a ver y a ver y a ver. Y hacían ley ciertas cosas que en la Biblia no estaban hechas de tal manera. A tal punto, a tal grado que dijeron: ¿sabes qué? Vete.
En lugar de tener una comunión y decir, oye, pues vamos a verlo, vamos a estudiarlo. El mundo está lleno de personas orgullosas que quieren tener la verdad en todo momento. Personas y pastores que no se detienen a escuchar a las ovejas para saber cuáles son sus dudas y cómo las pueden ayudar. De líderes, de ministros que se creen los papas fritas dentro del reino de Dios y que no tienen ningún error, que no se equivocan, que lo que ellos dicen es la ley. Decía la canción por ahí aquella que mi palabra es la ley. ¿Por qué? Porque nos gusta muchas veces agarrar un cierto versículo de la palabra de Dios, pero no estudiar lo que dice todo el contexto que viene en ese versículo. No nos gusta estudiar la historia. Gloria a su nombre. Y es por eso que es más fácil decir lo que yo digo está bien y hasta ahí es. Porque donde un cierto de personas me siga, con que la mayoría siga lo que yo digo, eso para mí significa que estoy bien. Tú eres uno, mejor vete, no me estorbes. Así se maneja en muchos grupos cristianos, hermano. Yo empezaba a entender la palabra de tal manera, tal vez como usted lo entiende, y si no como usted lo entiende, al menos como aquí se predica. Amén. Yo llegué aquí por la palabra de Dios. Yo antes de llegar aquí, yo buscaba la palabra de Dios en muchas iglesias, buscaba cómo predicaban la palabra de Dios. Y aquí se nos predica la sana doctrina, hermano. Aquí se te está predicando la sana doctrina, se te están dando pastos verdes. Si no la entiendes o no la quieres entender, es un problema personal. Pero si vieras qué triste es cuando te están predicando puras herejías, qué triste es cuando las personas están escuchando puras herejías y estén gritando amén, amén, gloria a Dios, aleluya, cuando ni siquiera saben lo que está diciendo el predicador, porque no les gusta leer tal vez la palabra, porque tal vez no les gusta estudiar la palabra. Pero también es mucho más triste cuando tienes la sana doctrina, te están predicando pastos verdes para que tú como oveja estés bien fornido, bien alimentado y la desprecies. Eso es aún más triste. Despreciar, amén, despreciar lo que Dios nos está entregando para alimentarnos día con día y poder resistir las acechanzas del enemigo. Gloria a su nombre. Eso es aún verdaderamente más triste, mi hermano, el poder tenerlo y no aprovecharlo. Es como si tú en tu casa, mi hermano, llegaras y llevaras el alimento, lo guardaras en el refrigerador y ahí se pudriera por semanas, por meses, por años, y tú no comieras. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú te mueres. Amén. Si no comes, tú te mueres. Si no bebes, tú te mueres. ¿A poco no te enojas cuando tu hijo, tu niño, tu niña te hace desperdiciar la comida? Mamá, tengo hambre, sírveme de comer. Papá, tengo hambre. Y tú llevas, órale, ahí está el guiso, ahí está el agüita, el refresco, no sé lo que les dé de tomar. Y que te lo rechace, ay Dios, qué coraje, ¿sí o no? Pues qué triste es, hermano, que aún la palabra de Dios, cuando vienen y te la presentan así, fresquecita, lo más fresco que puedas tomar en el día, por la mañana, cuando te levantas, y que entre por un oído y te salga por otro, lo deseches. Digas, no lo quiero, Dios. Gracias, pero esta comida no me apetece. Gracias. ¿Qué crees cómo Dios se sentiría? ¿Cómo crees que Dios se siente cuando nosotros rechazamos su palabra? Cuando nosotros venimos y por un oído nos entra, por otro nos sale,
porque tal vez venimos para la iglesia para cumplir, ay, para que no diga el pastor, ay, para que no digan los hermanos, ay, pues para que no digan mi familia, ay, los voy a acompañar como ponen gorro. Es triste, ¿sí? El poder tal vez de alguna manera apreciar ese tipo de situaciones. Y eso abunda, mi hermano, abunda alrededor del mundo. El desprecio de la palabra de Dios, aún dentro, ¿sí?, de la misma iglesia. En los versículos 6 al 8, mi hermano, de Gálatas: y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que era nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Gloria a su nombre. Dios no tiene favoritos, hermano. Dios no hace acepción de personas. Dios salva a judíos y a gentiles, porque la salvación es por gracia. Así como Dios salvó a los apóstoles, a Pablo, así Dios nos salvó también a nosotros siendo gentiles. Él nos adoptó como sus hijos. Él no hizo ninguna acepción con ninguno de nosotros, hermano. Dios no dijo, no, es que estos son mis favoritos, mis elegidos, yo me quedo con los 12, con Pablo, y ya los demás, pues ni modo, ya no obedecieron, ya no pertenecen. No, Dios no hizo un favoritismo con ellos. Dios nos salvó también a nosotros de la misma manera que a ellos. Gloria a su nombre. Santo es su nombre. Y cuando tú empiezas a pensar la magnitud de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, hermano, decía el pastor ahorita, tan solo ponte a pensar, ¿cuántas veces has amanecido bien de salud? ¿Cuántos desayunos has tenido en tu vida? ¿Cuántas cenas has tenido en tu vida? Wow. Tan solo ponte a pensar un poquito de eso, hermano. Dimensiona todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y hemos sido dichosos en muchas cosas más. Muchos aquí somos padres. ¿Cuántos no quisieran ser padres? Y no pueden. Muchos aquí son madres. ¿Cuántos no quisieran ser madres y no pueden? Somos dichosos, hermanos. Pongamos a pensar cuán grande es el amor de Dios en nuestras vidas. Y tal vez eso nos haría reflexionar un poquito más en que le debemos de dar a Dios, por mucho que queramos darle, pero va a ser lo más mínimo de todo lo que Él nos ha dado. Ahorita orábamos antes de empezar el servicio, y también decía el pastor, se me quedó mucho. Esto es solamente un poco de la gloria que te merece, Señor. Estas alabanzas que vamos a entonar a tu nombre probablemente casi sean nada para lo que tú te mereces. Y verdaderamente es así, hermano. Pero debemos cada día de esforzarnos, de ser valientes, de seguir practicando aquí en la tierra lo que haremos en el cielo sin cesar, sin parar. Gloria a su nombre. Santo es el nombre de Dios. Gracias, mi Dios. Un cristiano, mi hermano, se debe de abstener del pecado. Debemos buscar verdaderamente, si verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo, abstenernos del pecado. Un cristiano no se va a ir a la fornicación.
Un cristiano no se va a ir al adulterio. Un cristiano no se va a ir a la pornografía. Un cristiano, mi hermano, no se va a ir a la borrachera. Un cristiano no se va a ir a la brujería. A buscar todo lo que le ha pedido a Dios, pero Dios, porque no le ha placido, no se lo ha dado. No se va a ir a buscar por allá a los satanistas o a los santistas o a quien sea, mi hermano. Un cristiano no va a hacer nada de eso. Gloria a su nombre. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, nos debemos de abstener de todo eso y más. Gloria a su nombre. Así como Pablo recibió la salvación, los apóstoles recibieron la salvación, así usted y yo también, mi hermano. Me llama mucho la atención, como le decía ahorita al principio, los que se autoproclaman profetas, los que se autoproclaman apóstoles. Y si usted hoy en día, mi hermano, cree que hay apóstoles alrededor de la tierra, alrededor del mundo, pues yo le voy a dar la noticia de que no hay, de que no existen apóstoles hoy en día, por mucho que se proclamen y autoproclamen apóstoles. Y hay dos razones por las cuales no puede haber apóstoles hoy en día, y son requisitos. Uno es haber visto a Cristo resucitado, y el segundo requisito es haber sido comisionado directamente por Él. ¿Alguien de aquí conoce un apóstol? Yo sí conozco, hermano, 2, 3. Y los conocí por evangelistas que yo no sé si lo hacen por barberos o no, para que le sigan dando prédicas o qué. Pero cómo es que les llaman apóstoles a todo ese tipo de personas. Y yo le decía a un hermano evangelista: oye, hermano, pero ¿por qué apóstol? Es que yo lo he visto y dura hasta 12 horas hincado, orándole a Dios. Digo, pero ese no es uno de los requisitos que Dios manda. O sea que si yo duro 12 horas diarias hincado, o toda la noche, todos los días hincado orándole a Dios, yo voy a ser un apóstol. Pues no, ese no es un requisito. Y recuerdo que una vez el hermano una vez me dijo, que le volví a repetir, le digo, ¿por qué apóstol? No sé si ya fue también por tirarme al león a mí o no, pero su respuesta fue: hermano, pues para que no se sienta, para que no diga nada. O sea, wow. ¿Cómo hasta el día de hoy hay falsos maestros? ¿Cómo pareciera que los judaizantes se trasladan ahora a nuestros tiempos? Y sí lo hay, pero dentro del mismo evangelio que como cristianos predicamos, el evangelio de Cristo. Sí hay judaizantes que te dicen, sí, pues el Mesías, pero yo sigo creyendo que todavía, la circuncisión, no, ahorita ya los judaizantes ya están como que más actualizados. Los judaizantes de ahora no se circuncidan, ¿verdad? Se dice así la palabra. Nomás hay lo que pueden hacer, que es no comer cochinito y tal vez guardar el día de reposo, entre comillas. Que conozco a varios hermanos que dicen judaizantes y Jehová Hashem, y se avientan un chorro de palabras judías, pero el mero día de reposo, ahí están pegados al teléfono, ahí están contestando llamadas, los ves de vacaciones, y dices tú, pues bueno, entonces, ¿somos o no somos? Pero vuelvo a repetir, lo más triste y lo más tremendo es que cuando en el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo queremos cambiar, le queremos añadir requisitos para ser apóstol. Le vamos a añadir 12 horas diarias orando.
Le vamos a añadir que echa fuera demonios, que sana a los enfermos. Santo. ¿Te fijas qué tremendo es cómo se empieza a tergiversar la palabra de Dios? Y que cuando estás en contra de ellos, en lugar de buscar a través de la palabra de Dios la verdad, pedirle a Dios dirección a través de su Espíritu Santo y bueno, llegar a una conclusión, ser dirigidas ambas partes por medio del Espíritu Santo, ¿no? Lo más fácil es decir, ¿sabes qué? Vete, no estorbes, porque yo soy el que está bien, yo soy el que no está errado. Gloria a su nombre. El haber sido comisionado directamente por él, así como lo fue Pablo. Recordemos que los mismos fariseos, los mismos judaizantes le decían: no, tú no eres uno de los 12, tú no estuviste. ¿Y qué les dijo Pablo? Tranquilo, mi llamado es directamente de nuestro Señor Jesucristo. Él, después de resucitado, llegó con Pablo y le mandó hacer una comisión, que fue predicar a donde él ya había dañado y a todas las naciones. Entonces, mi hermano, al momento de que, porque esto usted se lo va a topar en algún momento, yo sé que se lo va a topar con diferentes tipos de cristianos, se lo va a topar y le van a decir: no, es que el apóstol tal, el apóstol tal, el apóstol tal. No, usted tiene que tener guardado siempre y presente que al momento en que los apóstoles murieron, se acabó, todo se acabó. Se acabaron los apóstoles, ¿sí? Se acabaron las personas directamente para hacer milagros. Se acabaron aquellos que directamente iban, echaban fuera demonios, sanaban enfermos. Ahora, no te estoy diciendo que eso no suceda ahora, sino simplemente no hay, o no debería, porque sí lo hay, pero no debería haber uno solo que se autoproclame como un sanador por parte de Dios, como alguien que hace milagros por parte de Dios. Que Dios use, sí, Dios puede usar. A Dios, como le decía ahorita, si a Dios le place, hermano Javier, hey Javier, necesito que vayas y sanes a alguien en mi nombre. Si a Dios le place, Él lo quiere, pero Él lo hace en su soberanía, no como nosotros queramos, a la hora que queramos, el día que queramos. ¿Por qué te digo esto, mi hermano? Ahora con la pandemia se acabaron todos aquellos que hacían milagros, todos aquellos que hacían sanidades. Exactamente en el 2020, en febrero, cuando empezó a ocurrir todo esto de la pandemia, se llega a marzo, íbamos a tener un evento de sanidad y milagros en una iglesia para acá, para el norte. Y nosotros estábamos preparándonos porque íbamos a tocar en el evento. Y estábamos ensayando el grupo de alabanza. Y resulta ser que en el último ensayo que tuvimos, marcan y le marcan directamente al pastor. Oye, se cancela, pastor. Se cancela por todo esto de la pandemia, se cancela el culto de sanidad y milagros, pues porque es peligroso para mí, decía el sanador. Decía: es peligroso para mí el subirme a un avión ahorita con tanta gente como está. No recuerdo en qué tal país estaba, pero ahorita se está poniendo grueso la pandemia aquí. Dice: tal vez allá ahorita todavía no, pero pues me puede pegar y tal vez los pueda contagiar a todos. En cuanto escuché eso dije: ah, caray. Entonces, ¿dónde está el sanador? ¿Dónde está aquel que hace milagros? Si viera, hermano, todo el desastre que se hizo esa vez. ¿Por qué? Porque ya se habían invitado paralíticos, diabéticos, hipertensos, cancerígenos, con tumores, dañados de la columna, cojos, mancos, de todo, hermano, porque ese hermano era plus, era un máster dentro de la sanidad y milagros.
Y dices tú, bueno, si tantos son sanadores, yo sí dije, pues sí es cierto, si tantos son sanadores y muy milagrosos, ¿por qué no quitan el COVID de todo el mundo ya? Todos aquellos que dicen hacer todo eso. Y desde ahí, hermano, no sé, hasta ahorita ya no he visto una, ¿cómo se dice? Una publicidad tan grande o ni siquiera me he topado una publicidad de cultos de sanidad y milagros. No sé si usted se ha topado, pero yo hasta ahorita no. Y eso es porque Dios hace las cosas de una manera perfecta, hermano. Porque Dios sana, Dios hace milagros en su soberanía, no conforme a nosotros queremos. Y Dios mandó esta pandemia siempre con propósito. Todo lo que Dios hace lo hace con un propósito para con sus hijos. Para darnos cuenta que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestro poder. Amén. Sino es su Espíritu Santo obrando. No recuerdo el versículo, pero amén. Y nosotros, hermanos, no debemos de hacer nada más que obedecer a Dios. Sí, nosotros le podemos pedir a Dios sanidades, le podemos pedir milagros. Pero lo más importante de todo es encontrar esa paz en Él, de que Dios está contigo, de que estés plenamente confiado en Él. Eso es lo que busca Dios de nosotros, hermano. Dios conoce nuestras necesidades. Y de nueva cuenta, tal vez algunos no se dieron cuenta, pero yo ya se me volvió a poner malo en esta semana, hermano. Se me volvió a poner malo él. Y no le voy a decir que no, pero sí me he desesperado. Le decía yo a Elizabeth, sería un mentiroso si te dijera que no estoy desesperado. ¿Por qué se me enferma tanto? ¿Por qué se nos enferma tanto? Porque le hicieron estudios a Joshua. Y de todos los estudios de sangre, de orina, de un cultivo faríngeo, de todo salió bien. Y dices tú, pues ¿por qué? ¿Por qué se me está enfermando tanto? Y es triste ver cuando tu hijo se te enferma de repente y se te convulsiona, hermano. A veces piensas que ya se te quedó muerto, que ya se te quedó estirado porque pierde la respiración. Y digo yo, pues yo qué más quisiera, Dios, que tú lo sanes. Y yo se lo pedí a Dios. Le digo, si tú hubieras querido, tú lo hubieras sanado desde el primer momento que le pasó, porque yo te lo pedí. Pero es que Dios es soberano, hermano. Y debemos de aprender a confiar en Él. Si Él está con nosotros, amén, ya no debemos por qué temer. Si Él está con nosotros en el frío, pues ya no hace frío, porque Él está con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano, que confiemos en medio de la tempestad de nuestras vidas. Porque algo que también tenemos que tener presente es que para sus hijos todas las cosas les suceden para bien. Si tú eres de las personas que creen que en tu vida, siendo hijo de Dios, te pasan cosas malas, pues estás mal, hermano. No pienses que te pasan cosas malas. Piensa en que todo lo que te sucede, recuerda que todo lo que te sucede es para bien, es para darle gloria y honra a Dios. Porque Dios, todas las decisiones que tomas sobre tu vida son decisiones santas, son decisiones justas. En ningún momento debemos de pensar, hermano, que Dios no nos oye, que Dios no nos contesta, que Dios... Sí, te entiendo. Hay veces en que sientes que Dios no está de tu lado. Yo lo entiendo perfectamente. Hay veces en que sientes que Dios no te escucha. Yo lo entiendo perfectamente. Pero cuando menos te lo esperas, hermano, Dios te demuestra que está contigo. Y te hace que llores como bebé chiquito. Porque lo sientes. Sientes su presencia en tu vida. Y Él te lo recuerda cada día a través de su palabra, que Él está contigo hasta el final de los tiempos.
que no te hará falta nada, que nomás le busques primeramente a Él. Y nos dice que si aún Él le da comida a los pájaros, pues cuánto más no te va a alimentar a ti siendo tu hijo. Pero cuando viene Dios y desciende con su Espíritu Santo y te toca y te toma, te hace confiar en Él de una manera excepcional. Empecé a escuchar una predicación ayer, la que me mandó pastor. Y cómo es que el Espíritu Santo empieza a orar en nuestras vidas. A veces, hermano, creo que nos sentimos como de algún punto conformistas. Nos sentimos conformistas tal vez en nada más hojear la palabra de Dios y entenderla superficialmente. Y si Dios te dice, pues solamente búscame, pues oro en la mañana, oro en la noche. Gracias, Señor, por amanecer, gracias, Señor, porque me permitiste vivir el día. Si Dios te dice, ayuna, es necesario que ayunes, eso te va a fortalecer, pues ayuno. Y lo vemos así tan light, tan superficial, pero no empezamos a buscar, no empezamos a escudriñar cómo es que Dios quiere que le busquemos. Tal vez Dios quiere que nos desahoguemos plenamente en Él. Tal vez Dios quiere que lleguemos como cuando nuestros hijos llegan como niños chiquitos y empiezan a sacar todo llorando porque ya no aguantan lo que ellos sienten, cómo los trataron. A veces es bueno, mi hermano, sacarlo todo delante de la presencia de Dios. Dios no te va a juzgar. Al contrario, Él viene con tu Espíritu Santo y te toma y te hace sentir que no estás solo. Gloria a su nombre. Cuando Dios te dice ayuna, bueno, pero ¿qué significa pues el ayuno para Dios? ¿Por qué me va a fortalecer? ¿Por qué me va a ayudar? ¿Por qué lo tengo que hacer? E ir más allá y no nada más superficialmente, porque la palabra de Dios dice ayuna. No, vamos a ver cómo es el ayuno. ¿Cómo es que yo lo puedo hacer de una mejor manera para que esto me pueda fortalecer espiritualmente y yo pueda caminar de la mano de Dios, honrando y glorificando su santo nombre? Gloria a su nombre. Como te decía ahorita, mi hermano, Dios sigue dando la oportunidad de hacer milagros. Él los hace como quiere, donde quiere, cuando quiere, con quien quiere. Amén. Tampoco te dije que Dios ya no hace milagros. Con la muerte de los apóstoles que ya no están, no te dije ya se pararon los milagros. Simplemente las personas que se autoproclamen para hacer milagros y sanidades, esas no existen. Existen los milagros, las sanidades por parte de Dios. Pero yo no puedo pararme y decirte, mi hermano, yo soy sanador, yo hago milagros en el nombre del Señor, porque quien te diga eso, mi hermano, es un charlatán. Si a Dios le place, lo usa, pero muchas veces ha dejado a muchos en vergüenza. No recuerdo, ay Dios, mentiría con el nombre. No recuerdo si en una ocasión, no recuerdo si fue Dante Gebel o Cash Luna. No recuerdo, fue uno de ellos dos. Pero ellos una vez presenciaron en un servicio a un hermano que Dios utilizó en milagros. Y que Dios le decía, Dios te va a sanar porque Él me lo ha mostrado. Y ven, y llamaban al hermano. Y ellos, uno de ellos, no recuerdo cuál, pero quisieron copiar lo que ese hermano hacía, y en un estadio lleno de personas llamaron a gente para hacer sanidades y milagros. Y exactamente con uno, hermano, que tenía la mitad de su cuerpo inmovible,
Y él decía: te sano en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús eres sanado. Y nunca sanó a esa persona. Y él decía: pues ¿por qué? Pues si yo hice lo mismo que hizo aquel hermano. Porque no estaba dentro de la voluntad de Dios. Cuando sale, se lo topan y le reclaman que sí, que no era el culto de sanidad y milagros. ¿Qué fue lo que pasó? Y él empezó a llorar ahí afuera, exactamente con esa persona. Y decía: porque hice las cosas mal, porque no es como Dios quería. Casi creo que es Dante Gebel, porque es el que anda ahorita queriendo alinearse. Pero él se derramaba y decía: Señor, perdóname, pero no lo dejes así. No lo dejes así. Perdóname, ayúdame, pero no lo dejes así. Dios lo sanó, pero en privado. No lo hizo delante de las personas, delante de las multitudes. Dios lo sanó en privado, pero Dios trató con él. Dios trató con él. Porque a veces empiezan a hacer tendencias, hermano, y volvemos a lo mismo. Queremos añadirle a la escritura o queremos quitarle a la escritura. Falsos profetas, falsos maestros, queriendo hacer lo que Dios hace cuando Él quiere. Y a veces se hace una tendencia hasta el día de hoy, como les decía, dentro del mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se empieza a crear esa tendencia de que si aquel lo hace, pues ¿por qué yo no? Si eso solamente se hace con ayuno y oración, dice la palabra que yo podré echar fuera demonios solamente con ayuno y oración. No, espérate. Tú ayuna y ora, pero deja que Dios sobre conforme sea su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Que caminemos bajo su perfecta gracia, bajo su amor, bajo su obediencia, bajo su voluntad. Sí, podrás motivarte, podrás decir: bueno, si yo hago esto, puedo lograr esto. Tal vez la palabra lo dice, pero no sabes si Dios te quiere para eso. Pero lo que sí debes de saber es que Dios te quiere para que seas obediente, para que seas santo cada día, para que seas imitador de Él cada día. Para eso Dios sí te quiere, y eso es 100% seguro. Los talentos, los dones, los descubrirás. Dios te va a dar a entender, pero mientras santifícate, mientras búscale, mientras hónrale, mientras obedécele a su voluntad. Ora, ayuna. A mí me gustaba mucho como un pastor empezaba cuando iba a leer la Biblia. Y él levantaba la Biblia y decía: esta es la Biblia, es la palabra de Dios. Y decía: léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Y luego le añadía el Salmo 119, versículo 115: porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mis caminos. Santo su nombre. Recuérdalo. Tenemos que leer la palabra para ser sabios, creerla para ser salvos y practicarla para ser santos, mi hermano. Gloria a su nombre. Gálatas 2, versículos 9 y 10. Dice así: al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Amén. Santo es su nombre.
Pablo aquí les estaba recalcando a los judaizantes que fallaron en la manera en que ellos estaban predicando, que fallaron en la manera en que ellos estaban exponiendo el evangelio, la palabra de Dios, y que la batalla que Pablo peleó en el concilio de Jerusalén la ganó al defender, ¿sí?, el único evangelio. No hay otro, hermano. No hay otro. Si por ahí te quieren confundir y decir, no, es que es el evangelio de Cristo, pero vamos a agregarle esto, vamos a quitarle esto, no. No es de Dios, hermano. La práctica que se haga ahí no es por parte del Espíritu Santo, ni lo que hagan, ni lo que... No es de Dios, hermano. Qué bonito sería que así como Pablo en ese entonces ganó esa disputa, se pudiera decir, por la palabra de Dios, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esa discusión con los judaizantes, cómo es que él y los apóstoles la ganaron, amén. Pues qué bonito sería que nosotros la defendiéramos hasta el día de hoy. Que no nos quedemos callados, hermano. Que no nos quedemos callados ante situaciones perversas, ante situaciones de lobos rapaces que quieran trasquilar ovejas. Que no nos quedemos callados y defendamos el evangelio, hermano. Gloria a su nombre. Que no discutamos por cosas tal vez sencillas, por cosas que son de alguna manera secundarios dentro de la salvación, se pudiera decir. Una vez yo le preguntaba al pastor y le decía eso, o sea, yo veo y creo que la salvación es de Dios y que Él me salvó, pero hay otros que creen que son salvos porque ellos lo decidieron y que ellos aceptaron a Cristo en su corazón. Pero pues se llegaba a la conclusión de que al fin y al cabo por sus frutos se conoce, hermano. Ya es un tema secundario. Amén. Nosotros creemos, tal vez todos aquí, creemos que es Cristo quien nos salvó por decisión de Él, por su gracia, por su misericordia, que yo no le busqué y nunca le iba a buscar si no es por su amor. Y hay otros que creen que dicen, no, yo acepté a Cristo en mi corazón y a partir de ahí decidí vivir una vida santa. Ok, tema secundario. La salvación, al fin y al cabo, por sus frutos se conoce. Y yo he visto muchos, hermanos, que han dicho eso, que ellos aceptan a Cristo en su corazón y que ellos decidieron seguir a Cristo y que viven una vida en santidad. Viven una vida cada día buscando la presencia de Dios, la palabra de Dios, el honrar a Dios. Pero es un tema secundario. Pero ya un tema fuerte sería a lo mejor si el hermano Adrián viene y predica y dice que la fornicación no es pecado. Tal vez el pastor se levante y dice, caray, pues aquí nos damos un ramo, porque la palabra de Dios es clara y concisa. Y dice, la fornicación es pecado, por lo tanto no heredarás el reino de los cielos. O tal vez viene el hermano Adrián y le dice, los borrachos, una no es ninguna, hermano, tómate una, no pasa nada. No, pues yo creo que el pastor va a decir, caray, pues no vamos a tener que dar otro round, porque eso no es así. Ahí tendría problemas yo. Amén. Entonces, hermano, busquemos cada día por honrar a Dios. Defendamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, así como Pablo lo defendió. Se lo arraigó tanto en su corazón, tanto así que mismo nuestro Señor Jesucristo, mismo Dios, le revelaba el lugar donde ya estaban fallando para ir a predicarles como debe de ser. No hagas tú acepción de personas. Si tú eres salvo, da de gracia lo que por gracia has recibido.
No te quedes con la salvación nada más tú, compártela. Ve y predica a las naciones, que las naciones están en tu vecindario, las naciones están en tu trabajo, las naciones están en tu escuela. Predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las naciones están en tu familia. Gloria a su nombre. Esa batalla ya está ganada, hermano. Lo que Pablo fue a defender ya estaba ganado. Solamente tenía que dar testimonio de que Cristo estaba en él. La batalla por el evangelio que tú pelees ya está ganada. Solamente tienes que dar testimonio de que Cristo está en ti, debes de reflejarlo a Él. Y eso es uno de los grandes problemas del cristiano, el testimonio. Pero no es imposible. Será difícil, pero más no es imposible, hermano. Tomados de la mano de Dios, todo es posible. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y eso significa que todo lo que hagas en Cristo, en su palabra, no en lo que tú te plantees de tu trabajo, no en lo que tú te plantees hacer en tu escuela, no en lo que tú te plantees hacer secularmente hablando. No, todo lo que tú te plantees por medio de la palabra de Dios, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Créelo, porque es una palabra que Dios te da a ti, me da a mí, la tiene escrita. Busquemos más el reino de los cielos, hermano, y su justicia que las cosas que nos ofrece el mundo. Él tiene el cuidado de nuestras necesidades. Él tiene el cuidado de qué es lo que nosotros necesitamos día con día. Cree en el Señor Jesucristo, búscale cada día. Dejemos que nuestra mente se enfoque, busquemos que nuestra mente se enfoque más en su palabra. Busquémosle cada día, hermano, para ser una iglesia santificada, una iglesia que defienda el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a capa y espada. Que esté bien ceñido en la palabra de Dios, que tenga bien toda puesta su armadura, su espada bien afilada y su escudo bien puesto, hermano. Caminemos bajo la voluntad de Dios. Luchemos en contra de aquellos que se levantan en contra de Cristo. Lo hemos visto predicaciones anteriores. Y decía el pastor, la guerra no está por comenzar, la guerra ya está. La guerra ya está por todo el mundo. Los homosexuales, el aborto, los feministas, de todo lo que se está levantando. Está esa guerra, hermano. Y la guerra se empieza de rodillas. De rodillas. Amén. Gloria a su nombre. Así, mi hermano, yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Póngase sobre sus pies y todos juntos vamos a orar a Dios. Y pídale al Señor, Señor, así como Pablo escuchó tu voz y no hizo caso omiso de ella, pues así quiero yo honrarte, Señor. Que el día en que tú me hables a través de tu palabra y me digas, oye, tienes que ir a predicar a tal lugar, o cuando estás orando que de repente te entra en tu pensamiento tu amigo, tu vecino, que tú estás orando para con Dios y de repente Dios te manda el rostro de una persona, piensas en él de repente y dices tú, caray, ¿cómo está eso? Qué curioso. Pues que Dios te dé el valor para irle a predicar, para ir a ver cómo está. Gloria a su nombre. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por tu infinito amor y misericordia en nuestras vidas, Señor. Hoy estamos aquí, Padre, para honrarte y bendecirte.
para proclamar tu grandeza, para proclamar tu deidad. Hoy, Señor, queremos glorificarte de tal manera, Señor, que tú puedas ministrar cada una de nuestras vidas y guiarnos por donde tú quieres que vayamos a predicar tu evangelio. La mayoría de las veces hacemos caso omiso, Señor, a lo que tú nos llamas a hacer, a lo que tu palabra nos llama a hacer, y a ser discípulos a las naciones. Y muchas veces ni en nuestra propia casa podemos tomar ese tiempo para predicar tu palabra, para predicar tu evangelio, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque ciertamente muchas veces hemos claudicado, nos hemos regresado hacia atrás, Señor. Perdónanos, Señor, porque nos hemos comportado como niños lactantes, Señor. Porque nos hemos comportado muchas veces como bebés, Señor, que vienen y se presentan delante de ti, Padre, buscando comida tierna, Señor, lechita, como si estuviéramos recién nacidos, Padre. No, ayúdanos, Señor, a poder, Señor, apreciar tu palabra de una mejor manera, en la cual, Señor, podamos recibir un buen plato fuerte, podamos masticarlo y podamos digerirlo, Señor, de tal manera que haga bien a nuestra vida espiritual, Señor, y podamos de la misma manera, Señor, llevarla a los cautivos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser esforzados, a ser valientes, porque si no lo hacemos, Señor, no somos dignos, Señor, de recibir el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a cada día proclamarte, a entender tu soberanía, Señor, a confiar en ti cada día. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Así como los apóstoles, Señor, predicaban en medio de las naciones, aún, Señor, con todos los fariseos atacándolos, siguiendo en contra de ellos, pues así queremos nosotros permanecer hasta el final. Que no nos importe la manera de morir, Señor. Que no nos importe, Señor, si nos maltratan, si nos ultrajan por predicar tu evangelio. Llévanos a comprender y entender, Señor, aún hoy en día a nuestros hermanos misioneros que están siendo asesinados, Señor, por predicar tu palabra, por predicar tu evangelio, y nosotros no nos atrevemos ni a decir un Dios te bendiga. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender un poco más tu palabra, a un poco más, Señor, cómo debemos de predicar a las naciones. Que no nos importe, Señor, si morimos apedreados, Señor, así como Esteban, y aún así él te alababa y te glorificaba y te decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún, Señor, como Pedro siendo crucificado, Señor, ultrajado, estando de cabeza también, Padre. Ayúdanos, Señor, a tomar el valor, Señor, a ser valiente y decir que no me importe si quiera morir como ellos, si es por tu causa. Ayúdanos, Padre, a defender tu evangelio, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, Señor, porque mis tesoros no están aquí en la tierra. Porque no es necesario, Señor, que haga tesoros en la tierra, porque aquí todo es corrompido. Ayúdame, Señor, a hacer tesoros en el reino de los cielos. Galardón, Señor, tenemos en gloria, allá donde estás tú, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey. Ayúdanos, Padre, ayúdanos cada día, Padre. Ayuda a tu iglesia, Peniel, a ser valiente, a ser esforzada. Ayuda a tu iglesia, Peniel, Señor, a caminar bajo tu preciosa voluntad, cueste lo que cueste. Ayuda a tu iglesia, Peniel, Señor, a cada día caminar, Señor, en obediencia. Ayuda a tu iglesia, Peniel, a ser siervos fieles, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo pido con todo mi corazón, Señor. Bendice cada día a nuestro pastor. Guíalo, Señor, a través de tu Espíritu Santo con tu palabra, mi Dios,
para que asimismo Él siga trayendo esos pastos verdes a nuestras vidas. Honra y gloria sea para ti, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.